Hola, sí, hola. Bueno, lo primero, un poquito un acto informal, ¿vale? Vamos cogiendo así, asiento o sitio o hueco o espacio donde más a gusto y más a gusto nos sentamos, ¿vale? Y lo primero es decir que estamos empezando un poquito más tarde porque hemos tenido algunos desajustes técnicos y vamos a intentar explicar un poquito de qué va esto, ¿vale? Porque sí es verdad que cuando a veces leemos palabras como encuentro, todo el mundo sabe lo que es un encuentro. Bueno, pues esto es un encuentro abierto, literario, poético, musical, espontáneo, donde todas y todos tenemos un espacio y hay unas cuantas cositas que están pegadas en los asientos. Ese trabajo es hecho por todas y todos dentro de la asociación, buscando a víctimas dentro de lo que es el género femenino y en una zona concreta de Biznar Alcázar, ¿vale? Son todas mujeres que desgraciadamente pues corrieron la misma suerte, con esa ironía andaluza que nos caracteriza, que los dos que aparecen en cartel, pero que no es más que el gancho, ¿vale? Esto no es un homenaje a Infante, no es un homenaje a Lorca, es un encuentro literario para hacer un hueco en esa historia a la que ellos dos también pertenecen, pero también pertenece mi bisabuelo, también pertenece a Agustina González López, en la que Lorca inspiró La Zapatera, y tantos y tantas otros nombres que no podemos abarcar, pero que quiero que sepáis, queremos que sepáis que lo que hacemos hoy es utilizar el arte y las artistas y los artistas, a las personas del mundo de la cultura, para hacer un momento de reflexión sin que la pena sea la protagonista, sino que sea el arte, ¿vale? Y ahora os dejo con Macarena Llanes, que forma parte del ZOCO, que es la Asociación Cultural Salazar. Bueno, no me enrollo. Macarena Llanes. Hola, buenas tardes. Lo primero, os voy a repartir para que vosotros, como hacíamos en el cole, vayáis pasando hacia atrás unas fichas, ¿vale? Y ahora os voy explicando. Y ahora os voy explicando. Vais a ver en la ficha, en la parte de delante, la que está entera escrita, esa justo va a ser la última parte, ¿vale? La pequeña es la primera y la grande es la última, una pista, la última, casi al final del acto. Bueno, como ha dicho Sandra, yo soy Macarena, pertenezco a la asociación El Zoco, a su directiva y bueno, no quería pasar este momento sin agradecer a la familia Rodríguez por este momento, este lugar y este entorno escenográfico que nos ha cedido, ¿no? de manera totalmente altruista. Y bueno, por otra parte también tenemos siempre que dar las gracias a nuestros socios honoríficos, Usisa y Martín Dorado, los cuales siempre están a nuestro lado para las buenas y para las malas. A todos los que vais a participar y los que van a ser protagonistas, ¿no? de este encuentro, y a vosotros, porque sin vosotros, bueno, pues un happening sin el público no es un happening. Este encuentro nació como otras muchas cosas, de la inquietud en nuestras reuniones, de ese bulli que tenemos dentro, ¿no? Un poco de hablar sobre las cosas que nos preocupan, ¿no? Tenemos aquí un tendedero donde 1930, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 no van a ser números, ni van a ser años. Van a ser narraciones, pinturas, palabras, música, con la cual queremos hacer un hueco en la historia
en sus historias, con el cual podamos hacer honor a esa frase que dice: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Entonces, bueno, en este voy a coger un poquito las chuletitas, me lo vaya a permitir, porque ya para terminar, bueno, os quería contar que el Zoco lleva haciendo un poquito así eventos culturales, efemérides, sobre tradiciones desde 2020, llevamos en la andadura y bueno, y este es uno más, y además con mucha ilusión por el lugar y al final, bueno, también por de lo que trata el evento, que nos parece que es algo sumamente importante recalcar y recordar. Las heridas no cierran, sino curan. Para terminar, me gustaría hacer mención a los artistas que van a participar. La música en directo la va a poner Nadine Ponce Corpas, Gonzalo Redondo y la guitarra de Francis García. La palabra, por orden de intervención, Antonio Aguilera Nieves, Alejandra Dorado, Isabel López Díaz, María Zamorano, Eric Nieves Landero, Esther Ríos Martín. Espontáneos y espontáneas del público bajo la mirada de la pintura de la camaleónica Celia Pérez Gómez. Que empiece. Bueno, a ver, todos los astantes y las astantas, por favor, poneros para hacerle ese pasillito que hemos dejado entre sillas desde la informalidad de un happening. Un happening es una propuesta teatral contemporánea donde no se sabe cómo se termina, lo que se sabe es cómo se empieza y es la única pauta. Todos allí, Antonio, que era el único que no estaba en los ensayos, el primero. ¡Vamos! Vuelve tras siglos de guerra. Hay la bandera blanca y verde. ¡Vamos, amiga! Vuelve tras siglos de guerra. A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. A decir ¡vámonos! paz y esperanza. Hay un aplauso ahí a esos astantes valientes y a esas astantas valientes. ¿Vale? Por aquí. Y ahora vamos a ceder. Aquí os presento un poquito para que veáis las caras, ¿vale? Gonzalo Redondo, Nadine, Eric, Esther, María, Isabel, Antonio, Alejandra y Macarena. Todos y todas para vosotros, y el que quiera y cuando quiera o vea también puede venir con alguno de los papelitos que tenéis pegados, ¿vale? De manera espontánea, si os sale o queréis, ¿vale? Así que nada, sin más, le dejo la palabra al primer interviniente, Antonio Aguilera Nieves. Volver a ser lo que fuimos. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Volver a ser. Sí, hay que bajarlo un poquito, sí. Sí, no sé. La música. La música más baja. La música más baja. Ahí está. Gracias, Enrique. Ahí detrás de la cámara no se le ve, pero también de los imprescindibles, los medios de comunicación, para dejar constancia de esta tarde. Qué buena tarde, ¿eh? Es que la gente de mi amigo Faez, mi amigo Enrique, la familia Rodríguez nos ha contratado una tarde de lujo, vamos a pasarlo muy bien. Yo creo que los compañeros se han trabajado mucho y yo les quito un poquito de hielo, les digo, oye, vamos sobre todo a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, aunque es verdad
que no siempre el tiempo es así aquí en la costa. Tenemos una tarde magnífica, pero no siempre es así. En invierno también hay noches negras, hay noches de temporales, hay noches que decimos en Isla Cristina de vendavales. Y aquí los vendavales se les teme. La gente que está en tierra, mira a la mar, y cuando la tormenta está en la mar, pues saltan los relámpagos, saltan los rayos. ¿Sabéis cómo se le llama a los rayos y los relámpagos aquí en Isla Cristina? Fusilazo. Los fusilazos. La gente de Isla Cristina le teme muchísimo a los fusilazos, más que nada porque tienen a su gente en la mar, como dice también el pasodoble, buscando, ¿no?, el pan para sus hijos. Aquí se le teme a los fusilazos. Y nos tenemos que poner sobrios, porque fusilar es otra cosa. Y fusilar es muy duro. Es una cosa terriblemente dura. Fusilar consiste en ejecutar a alguien con una descarga de fusilería. Al fusilar se pretende acabar con la vida de alguien conscientemente, con juicio o sin justicia. Se le llama habitualmente ser pasado por las armas, y no es fallecer de una manera cualquiera. Significa ser asesinado cuando no existen más lógica y más razones que la propia arbitrariedad de hacer desaparecer a la persona y silenciar así su ideal. A Blas Infante, hasta hacía poco notario de aquí, de Isla Cristina, reconocido por el Parlamento como el padre de la patria andaluza, lo fusilaron. Vamos a contar qué es lo que ocurrió entre el 2 y el 11 de agosto de 1936. El 2 de agosto de 1936, la familia Infante García celebraba el santo de la niña María de los Ángeles, nacida en 1930 aquí en Isla Cristina. Entonces, a fuerza viva, Blas Infante fue golpeado y sacado por un pelotón de falangistas de su residencia, a la que había llamado Dar al-Farat, la Casa de la Alegría, que está en una loma junto a Coria del Río, donde ejercía de notario. Acababa de cumplir 51 años y su vida había transcurrido entre Casares, Sevilla, Peñaflor, Isla Cristina y Coria, donde ya estaba destinado, y ya entonces era reconocido y considerado padre del Estatuto de Autonomía suscrito en la Asamblea de Ronda de 1918, del himno de Andalucía y de la bandera verde, blanca y verde. Gracias a Iván, que la ha colgado aquí atrás. Sabéis que el blanco y el verde de la bandera andaluza significan la pureza y la esperanza. Pues los matones también les dieron empujones a Angustia, la mujer, y a Rosario Pérez, el ama de llaves. Y las mujeres advirtieron al pelotón de sicarios que tuviesen cuidado, porque se las estaban viendo con la que era la sobrina del gobernador, Pedro Pari. Pero allí todos eran oídos sordos. De inmediato, y por la pequeña cancela verde, los falangistas conducieron a Infante al automóvil que los llevó hasta el ayuntamiento de Coria. Relatos de la época sostienen que un tal Páez se jactaba de que abofeteó a Infante y que le escupió en la cara. En el ayuntamiento estaban Ángel Camacho, que era diputado, y Miguel del Mas, que era el alcalde. Miguel del Mas era entonces el alcalde de Coria. Intercedieron por Infante y evitaron que allí mismo le aplicasen lo que se llamaba la ley de fuga. La ley de fuga permitía a los sicarios decir que si el detenido intentaba fugarse, lo podían ejecutar en el momento. Impidieron el diputado y el alcalde que fusilaran allí mismo a Infante, y lo trasladaron hasta Sevilla, hasta la capital. Allí lo llevaron al acuartelamiento falangista de la calle Trajano, donde estuvo 2 días, hasta el 4 de agosto inclusive.
En esos 2 días, imaginaros que la mujer, Angustia Paria, lo intentó todo ante el gobernador civil. Llegó a arrodillarse y le dijo, por favor, que liberase a su marido, que no había hecho nada. El tío solo decía que las órdenes venían de arriba. Angustia logró ver a su marido en esos 2 días, 2 veces. Casi con toda seguridad, Infante lo que le dijo a su señora en ese momento es: sé que no tengo nada de lo que arrepentirme. Lo que me condena es el pleito que puse y gané contra tus tíos, el que entonces era gobernador. Infante en ese momento todavía pensaba que lo habían arrestado por ese conflicto familiar, por unas tierras que habían tenido en litigio en Peñaflor. Cuida por favor de los niños, dile que estén bien y que me acuerdo de ellos. Fue la última vez que Angustia vio a su marido. El gobernador decía: las órdenes vienen de arriba. Vienen de arriba solo podían proceder de una persona, el que ya ejercía, ¿no?, en mando en Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano. Del cuartel de la Falange, el día 5, lo llevaron a lo que era el Cine Jáuregui, en la que se llamaba entonces también Plaza de Jáuregui, ahora le han cambiado el nombre, ahora se llama Plaza Jerónimo de Córdoba. Y allí, en el cine, que se había convertido en una prisión improvisada, en el suelo pues estaban apilados todos los detenidos que en esos días habían cogido en Sevilla. Hombres, mujeres, peones, líderes, obreros y sindicales, profesionales, intelectuales, políticos, todos los detenidos, sin distinción. Infante. A los presos se les trasladaba a la comisaría que estaba en la misma plaza. Se les interrogaba y, según el caso, destino sellado. Queipo de Llano, cuando sentenciaba a muerte, decía una frase que tristemente todavía se dice en Sevilla. Decía: que le den café. Que le den café quería decir que ya nadie volvía a verlo. Rumbo a las Cabañuelas de agosto, Infante solo recibió esas visitas de la mujer, de Angustia García. Angustia también se llamaba su suegra, hermana del gobernador, Angustia Paria. Y Angustia, la suegra de Infante y hermana del gobernador, también fue a pedirle a su hermano que liberase a su yerno. El hermano solo le dijo: hermana, le recomiendo que se aparte de este asunto del señor Infante porque no pinta nada bien. Tras el fusilamiento de Infante, imaginaros la hermana, absolutamente enojada con el gobernador, le escribió: todos dicen que eres causante de su muerte. Siempre me dijiste que me dabas el favor que yo te pidiera, y lo que me has dado al final de todo es que han matado a mi yerno por tu culpa. Al fin, y tras una semana de intenso debate en las alturas de los sublevados, se escribieron los nombres de los verdaderamente rebeldes al poder legítimamente establecido. Infante fue sacado de la prisión del Cine Jáuregui a primera hora de la madrugada del martes 11 de agosto de 1936 para ser fusilado de inmediato en el descampado que está en las proximidades del kilómetro 4 de la antigua carretera de Carmona a Sevilla. Allí estuvimos también algunos, ¿verdad, Isabel?, hace unos días rindiendo homenaje en ese sitio. Acompañaron en ese paseillo, en esa saca, a Infante el exalcalde José González Fernández de la Bandera, Emilio Barbero Núñez, que era teniente de alcalde en aquellos momentos, y el diputado socialista Manuel Barrios Jiménez y el funcionario municipal Fermín de Saya. A Infante lo fusilaron 3 meses después del fusilamiento. Un soldado pidió una minuta y pidió que se le expropiaran los bienes a Infante, y también se firmó una sentencia de muerte. Se firmó una sentencia de muerte que la tengo por aquí, no la vamos a leer, pero una sentencia de muerte que está fechada y firmada el 4 de mayo de 1940, casi cuatro años después.
Así funcionaba la cosa. El reloj movado de Blas Infante se detuvo a las 3:40 horas de la noche del lunes al martes 11 de agosto de 1936 y fue la última en la vida del notario, quien probablemente en las horas más agónicas de ese mismo lunes, cuando sabía que lo sacaran, entregó a Martínez Luna, que lo acompañaba en la prisión de Jáuregui, para que le diera a su esposa las pertenencias que tenía en el bolsillo, y fue lo único que recibió Angustias: el anillo de boda, el reloj movado que siempre iba con él y una pluma estilográfica. Esos fueron los únicos bienes materiales que conservó Angustias y que se lo entregó después José Martínez Luna, junto con la espantosa certeza de que su marido ya no se hallaba entre los vivos. Nunca fueron encontrados los cadáveres que se supone que están en una fosa común en el cementerio de San Fernando en Sevilla. Infante dijo con toda entereza a sus compañeros de paseo: ni aun quitándoos la vida podrán quitaros la libertad. No os rebajéis más pidiendo libertad. Libres sois si libres morís por aquello en lo que habéis creído. Eso parece que le dijo Infante a sus compañeros. Algunos de los que estaban en ese pelotón de fusilamiento cuentan que cuando ellos recibían las fatídicas órdenes, esas de apunten, ¿no? ¿Cómo se dice? Carguen, apunten. Blas Infante dio un paso al frente y lanzó un grito a la noche de San Lorenzo y a las Perseidas: ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, Antonio va a colocar la foto de Blas Infante en el tendedero, ¿vale? Y eso es lo que van a hacer todos los actantes, colocar la foto de la persona o de lo que va relacionado a su poema. Bueno, pues ahora me toca a mí. Macarena, por favor, ¿le puedes dar al play? Esto es La nana de Sevilla, al piano Federico García Lorca. Y cantando, si le puedes dar volumen. Yo sé que tú no eres técnica, pero tú lo disimulas muy bien, ¿sabes? A ver, ¿alguien sabe dónde está el volumen de esto? Era para que escucharais a la argentinita, ¿vale? ¿No? Esto está haciendo porque no ponemos el bafle para nosotros y por lo menos vemos. Exacto. Ya conoce el elenco mejor que yo las músicas. ¿Esta es la nana? Es la otra, la de detrás. Esto tiene que ser un piano y una muchacha cantando. El piano es Lorca. Que no sale. ¿A qué pongo el móvil? Bueno, si la música no sale, que es una música que ha costado muchísimo trabajo tenerla dentro del pendrive, si la música no sale, entonces recitaremos. Y os voy a recitar un poema que escribió Nicolás Guillén, un amigo de Federico. Dice: tocó a la puerta un romance. ¿No anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta: ha salido. Tocó a una puerta de cristal. ¿No anda por aquí Federico? Viene una mano y me señala:
está en el río. Tocó a la puerta de un gitano. No anda por aquí Federico. Nadie responde. No habla nadie. ¡Federico! ¡Federico! La casa oscura, vacía, negro musgo en las paredes, brocal de pozo sin cubo, jardín de lagartos verdes. Sobre la tierra mullida, caracoles que se mueven y el rojo viento de agosto entre las ruinas meciéndose. ¡Federico! ¿Dónde el gitano se muere? ¿Dónde sus ojos se enfrían? ¿Dónde estará que no viene? No voy a seguir insistiendo en la técnica, porque no tenemos un técnico. Y no voy a seguir insistiendo en darle protagonismo a eso, que me he currado mucho. Porque ese pendrive lleva 2 semanas de buscapista, corta, sella, pega. Y no me da la gana de darle protagonismo a eso. Así que voy a seguir con el guión. Vamos a seguir todas y todos con el guión, como he seguido yo, ¿vale? Aquí Antonio es el único que ha tenido detrás el himno de Chano Novato y Diego del Morao. Pero espero que os guste igual, ¿vale? Seguimos adelante, voy a seguir siendo yo el enlace. En vez de la música, voy a hablar más que nadie, ¿vale? Gracias, socia, por venir. Entonces, vamos a La Llorona. ¿Está? La Llorona sale. Mira, ellas quieren que... Dale, dale. Nadine. No sé qué tienen las flores, lloran las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, lloran las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parecen que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parecen que están llorando. Las flores lloran, las flores del Campo Santo. Que cuando tienen las flores lloran, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mece el viento llorona, parece que están llorando. Muchas gracias, de verdad. Esa técnica. Muchas gracias. Vamos a continuar después de La Llorona. Viene Isabel, poema doble del Lago Edén, 1930, poeta en Nueva York. Muy buenas
buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Antonio, por esa magnífica introducción a ese apresamiento y asesinato de Blas Infante, que cada vez que lo oímos, lo leemos, nos conmueve. Hoy algunos de los que estamos aquí, estamos también porque Alejandra nos llamó, pero encantada, porque esto es un homenaje también, no solamente, como ella bien ha dicho, a Lorca o a Blas Infante, sino a toda esa gente que fueron afusiladas por sus ideales, ¿no? Y yo pues hoy he hecho un beso al cielo, y lo hago también en homenaje a mis dos tíos, que fueron también, que estaban durante la guerra del 36, pues estuvieron desaparecidos para que no fueran por sus ideales también apresados. Pero cuando acabó la guerra y volvieron a su casa, pues lo cogieron y fueron asesinados, se lo llevaron y fueron asesinados también los dos. Pues por ellos también hago también ese homenaje desde aquí. Yo voy a hacer, como bien ha dicho Alejandra, el poema Doble del Lago Edén, de Poeta en Nueva York, y tiene dos partes diferenciadas, como ya si algunos lo conocéis. Esa primera parte de añoranza a su infancia y a la inocencia, al fin y al cabo, y esa segunda parte donde el poeta refleja esa cruda realidad que está viviendo, ¿no?, en ese momento. Pues dice así: era mi voz antigua, ignorante de los densos jugos amargos. La adivino lamiendo mis pies bajo los frágiles helechos mojados. Ay, voz antigua de mi amor, ay, voz de mi verdad, ay, voz de mi abierto costado, cuando todas las rosas manaban de mi lengua y el césped no conocía la impasible dentadura del caballo. Estás aquí bebiendo mi sangre, bebiendo mi humor de niño pesado, mientras mis ojos se quiebran en el viento con el aluminio y las voces de los borrachos. Déjame pasar la puerta donde Eva come hormigas y Adán fecunda peces deslumbrados. Déjame pasar, hombrecillo de los cuernos, al bosque de los desperezos y los alegrísimos saltos. Yo sé el uso más secreto que tiene un viejo alfiler oxidado, y sé del horror de unos ojos despiertos sobre la superficie concreta del plato. Pero no quiero mundo ni sueño, voz divina, quiero mi libertad, quiero mi amor humano, en el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano. Esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados. Oh voz antigua, quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco. Porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, yo no pregunto, yo deseo, voz mía libertada que me lames las manos. En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Así hablaba yo. Así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando. Me estaban buscando, allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios. Bueno, ahora vamos a dejar la muerte para hablar de algo mucho más agradable, el amor, y el amor de la clase que sea. En último caso, es que Romeo y Julieta tienen que ser necesariamente un hombre y una mujer para que la escena del sepulcro se produzca de manera viva y desgarradora. No es necesario, y esto era lo que se propuso el director de escena. ¿Que no es necesario? Entonces que se apaguen las máquinas y arrojad los campos de trigo sobre un campo de acero.
¿Y qué pasaría? Pasaría que vendrían los hongos y los latidos se harían quizá más intensos y apasionantes. Lo que pasa es que se sabe lo que alimenta un grano de trigo y se ignora lo que alimenta un hongo. ¿Y qué han sacado en claro? Un racimo de heridas y una desorientación absoluta. Enarbolaron los cuchillos y los bastones, porque la letra era más fuerte que ellos y su doctrina. Cuando desatan su cabellera, puede atropellar sin miedo las verdades más inocentes. ¡Magnífico! ¿Y si yo quiero enamorarme de un cocodrilo? Te enamoras. ¿Y si quiero enamorarme de ti? Te enamoras también. Yo te dejo y te subo a los riscos. Y lo destruimos todo. Y donde se hable de amor, entraremos con botas de fútbol echando fango por los espejos. Bueno, a continuación voy a leeros el solo del Pastor Bobo, en el que se habla de las caretas, de las múltiples caretas con las que convivimos día a día. El Pastor Bobo guarda las caretas de los pordioseros y de los poetas que matan las hipaetas cuando vuelan por las aguas quietas. Caretas de los niños que usan la puñeta y se pudren debajo de una seta. Caretas de las águilas con muletas. Caretas de la careta, que era de yeso de Creta y se puso de harinita color violeta en el asesinato de Julieta. Adivina, adivinilla, adivineta, de un teatro sin lunetas y de un cielo lleno de sillas, con el hueco de una careta. Balad, 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 caretas. Los caballos se comen la seta y se pudren debajo de la veleta. Las águilas usan la puñeta y se llenan de fango bajo el cometa. Y el cometa devora las hipaetas que rayaba el pecho del poeta. Balad, 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 caretas. Europa se arranca las tetas. Asia se queda sin lunetas. Y América es un cocodrilo que no necesita careta. La musiquilla, la musiqueta de las púas heridas y las linetas. Bueno, voy a dar la entrada a la siguiente intervención de Antonio Aguilera, que lo hemos cogido para que no recitase y os pasase toda la parte de prosa, que a él se le da muy bien transmitir. Ahora va a hablaros de Federico y de su labor dentro de las misiones pedagógicas con la barraca. Antonio, por favor. Y si el sueño Muy bien. Bueno, hemos tenido antes un ratito sobrio, duro, y ahora en esta etapa toca ensalzar la cultura que hoy la estamos viviendo. Estamos siendo partícipes, yo creo que en una tarde de momento muy bonita. Vamos, que hasta el viento de la tarde la han parado hoy. Muy bien, brujería casi. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Son palabras de Federico García Lorca. También dijo: y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero también que todos los hombres sepan. La cultura es llave de criterio, de pensamiento y por tanto de libertad. Queremos compartir ahora con vosotros
si no las conocíais, dos experiencias que tuvieron lugar en España hace ya casi un siglo, que fueron las misiones pedagógicas y aquella compañía de teatro, pero eran muchas más cosas, que fue la Barraca. Que son dos ejemplos de cómo se puede llevar la cultura a unos lugares en los que yo dedico también mucha parte de mi vida, ¿no? Los pequeños pueblos que están perdidos, alejados de las grandes ciudades, ¿no? Y que siempre están muy olvidados, siguen olvidados hoy, ¿no? Pues las misiones pedagógicas impulsadas en la Segunda República tenían como objeto eso. La Segunda República hizo un enorme esfuerzo, un enorme impulso, que intentó llevar la cultura a los pueblos españoles más alejados, los más aislados, y que por decreto, el decreto del 29 de mayo de 1931, creó lo que se llamó el Patronato de las Misiones Pedagógicas, una iniciativa sociocultural que desde muy temprano concitó el apoyo entusiasta de poetas, escritores, maestros y estudiantes. Una original iniciativa de educación popular que, según se reconocía explícitamente, tenía su objetivo en la ruptura del atraso secular y el aislamiento de la población rural. Igualmente, su fundamento máximo se dirigía a la consecución de una mayor justicia social y a la erradicación del hiriente analfabetismo que asolaba al pequeño campesinado y a su familia. Aspectos ambos para los que las misiones pedagógicas se convertirían en un complemento perfecto de las escuelas y los maestros. Así, una vez puesta en marcha la misión, los participantes en la divulgación cultural por los pueblos solían llevar en sus destartaladas camionetas, incluso por inverosímiles itinerarios trasladados incluso por animales, pues llevaban cinematógrafos, música, reproducciones de cuadros, libros, hacían representaciones teatrales, títeres, marionetas, toda una fiesta cultural para el conjunto de las personas de los pequeños pueblos durante los días de esa presencia de las misiones pedagógicas en su pueblo. La primera actuación de las misiones pedagógicas en Andalucía se efectuó en la comarca granadina de la Alpujarra. El presidente, Manuel Bartolomé Cosío, dijo: «Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo. No venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillo. Porque el gobierno nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo. Algo de lo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de otros que sí lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñaroslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros». Después, tras la lógica expectación y curiosidad, llegaban las inolvidables veladas en la plaza pública, actuaciones diversas y variadas que levantaban la esperanza infinita de unas niñas y unos niños que, con su tierna mirada y sin pestañear, con la emoción contenida y el fantástico asombro ante lo desconocido, gozarán por primera vez de unos espectáculos hasta ese momento vedado para ellos y sus mayores: la mágica presencia de una escuela recreativa para todos. Además de llevar el estímulo y la ilusión y la cultura por los pueblos más recónditos, solitarios y olvidados, una de las realizaciones más importantes que dejaban atrás su marcha los misioneros era la creación de miles de bibliotecas. Libros y lotes bibliográficos que quedaban a cargo del maestro o la maestra del lugar como herramientas imprescindibles para vencer, por fin, los yugos de la ignorancia y la injusticia que mantenían sus vidas y sus existencias postergadas en el hambre, el sudor y la miseria. Un esfuerzo titánico el de las misiones pedagógicas que quedó truncado por el golpe de Estado y la posterior, yo diría que guerra incivil española. Otra experiencia que sí es más conocida es la Barraca. La Barraca fue un grupo
de teatro universitario que viajaba por pueblos y ciudades de España para representar obras clásicas durante la Segunda República. Su objetivo era llevar el teatro a las zonas rurales y fomentar la cultura, especialmente entre las clases más populares. La Barraca estuvo dirigida por Federico García Lorca, aunque también, en honestidad, hay que decir que no puede atribuirse a su iniciativa individual, que algunos creen que es así. No fue una iniciativa individual, sino que nació del impulso de jóvenes universitarios, tanto de letras como de ciencias. Al parecer, en esa decisión tuvo mucho que ver Pedro Salinas, que en una conferencia dictada ante los estudiantes de la Universidad de Madrid los animó a seguir el ejemplo de los compañeros de universidades extranjeras que solían tener aulas de teatro para la representación de obras. La idea tomó cuerpo en el Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, que se celebró en otoño del 31, y por unanimidad se puso al frente a Federico García Lorca y Eduardo Ugarte. Lo cierto es que a pesar de este punto de partida colectivo, por así decirlo, García Lorca sí que se identificó tanto con el proyecto que llegó a declarar: la Barraca es para mí toda mi obra, la obra que me interesa, que me ilusiona más todavía que mi obra literaria. Como que por ella muchas veces he dejado de escribir un verso o concluir una pieza, entre ellas Yerma, que la tendría ya terminada si no me hubiera interrumpido para lanzarme por tierras de España en una de esas estupendas excursiones de mi teatro. La Barraca nació en la universidad y sus protagonistas fueron esforzados universitarios que desinteresadamente sacaron tiempo de sus estudios para enrolarse en este remozado carro de Thalía, que pronto amplió su radio de acción. Lorca se dio cuenta de la necesidad de que el teatro llegara a los rincones más olvidados de la depauperizada España de aquellos años, empobrecida tanto en lo económico como en lo cultural. Lorca fue el principal promotor del repertorio de la Barraca. Nada de aventuras vanguardistas o de exceso de inalcanzable modernidad para un público tan desnudo como el que se quería buscar. El repertorio estaba formado por clásicos del siglo de oro: Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Su propósito era sacarlos del fondo de las bibliotecas para, como le gustaba decir al propio Federico, arrancárselo a los eruditos y devolvérselo a la luz del sol y al aire libre de los pueblos. Toda nuestra aventura, decía, a la que hacemos no se le puede llamar ni temporada. Será eso, teatro clásico que llevaremos al pueblo. Tenemos que ser nosotros, los istas, los snobs, quienes desempolvemos el oro viejo sepultado en las arcas. ¿Sabéis cuál fue la primera obra que eligió Federico García Lorca para que representara la Barraca? Final. La vida es sueño. Gonzalo Redondo. Y la guitarra, ahí, aquí está. Un aplauso a Gonzalo, que lo hace genial. El acompañamiento de guitarra, ¿de dónde lo tiene? ¿Cómo se llamaba la guitarra, Celia? Francis García. Francis García, por favor. Su vuelo está a punto de salir. A ver, vamos a hacer aquí un apaño. Ellos van, como Antonio ha dicho, que la primera obra... Hola Ángela, cariño. La primera obra de teatro clásico fue La vida es sueño. Y Gonzalo ha tenido con Francis el hacer de prepararse esta sevillana, la primera, ¿no? Y luego, cuando él termine, os lo digo ya para no volver a coger el micro, vamos a tener un descansito pequeño con una música ambientación. Os doy una pista: cuando empieza a sonar Miguel Poveda con Federico son de negros en Cuba, y cogiendo, vamos a tener un picoteíto así a cargo de Martín Dorado, que es uno de los socios del Zoco, de nuestra asociación, de Mojama, y a cargo de la familia Rodríguez vais a tener una consumición en el descansito, ¿vale? Pero un descansito pequeño,
Luego volvemos aquí y hacemos una parte más pequeña que la que hemos hecho y cerramos. Muchísimas gracias y os dejo con las sevillanas de ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? A ver, vamos a aclarar una duda porque no... Ahora la sevillana. Después cerráis. Sí. No. El timbre. No hay. ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? Como se olvida un sueño. ¿Quién pudiera olvidar un amor como se olvida un sueño? Como se olvida un sueño. Ay, olvídalo. Como se olvida un sueño y tener el corazón atrapado ardiendo entre los fuegos, ardiendo entre los fuegos, ahí atrapado. Y eso sería igual que conquistar con un soplo la luna, viajar por el tiempo, porque la vida es corta y los sueños son solo sueños. Esto ha sido un bocadito, para dejarlo con la gana para la segunda parte. Está todo pensado. Pues nada, damos paso al descansito, ponemos una musiquita para que nos ambiente, que esta sí que creo que va a poder sonar. La isla hermosa de la que empezó, bajo sus